Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a dar la bienvenida a Capacitaciones Buenas Compañías. Mi nombre es Fabián Gabriel Cortade, soy psicólogo social, acompañante terapéutico, operador en adicciones, consejero químico en adicciones. Y bueno, les doy precisamente la bienvenida a esta cursada que corresponde a operador socioterapéutico en adicciones. ¿Por qué es tan importante haber elegido este curso? Primero, porque es tan urticante la temática. La temática de adicciones en nuestra sociedad opera de una forma tan gravitante, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, personas adultas obviamente, pero también desde los primeros años de vida. Lamentablemente ha invadido también las propias infancias de muchas personas. Por lo tanto, estamos hablando de una evolución, un desarrollo evolutivo de un infante que ya no va a ser el mismo que tenía en otros tiempos, ¿no? Donde el juego, donde la gran posibilidad de poder ir a la escuela, interactuar con otro niño o niña, generar una sana, saludable interacción a nivel con sus pares en la escuela y con su familia, en el propio seno familiar, valga la redundancia. Eso ya no es tan así, no es tan lineal. Los distintos valores han ido cayendo a medida que fue transitando eh, la vida misma en cuanto al cambio de sociedades, al cambio de configuraciones familiares. Entonces tenemos que estar adaptados a esas nuevas situaciones. Digamos, la sociedad misma en cierta forma nos interpela a nosotros mismos para ver qué es lo que vamos a realizar en función de esta problemática que implica las adicciones en las personas. Adicciones que obviamente no nos quedamos solamente con las de las sustancias, sino que también hay otro tipo de adicciones que son muy conocidas de antaño como el juego, estamos hablando de la ludopatía, pero también nuevas adicciones que están muy anexadas a lo que es la tecnología y a Internet, ¿sí? Bueno, para empezar a decirles, les voy a decir algunas cuestiones que tienen que ver con la cursada misma. Eh, Primero decirles entonces, después de esta introducción, que Buenas Compañías Capacitaciones es un grupo de docentes que integramos con determinadas expectativas en pos de lograr un aprendizaje, que logren aprendizajes realmente muy interesantes los distintos estudiantes que toman clases con nosotros. A su vez, tanto conmigo mismo haciendo este tipo de cursos, tanto acompañante terapéutico como operador en adicciones, está el licenciado en enfermería Pedro Santillán, que va a dar el curso de cuidador domiciliario y asistente gerontológico, y también la señora Lucía Pereira, que está a cargo de la docencia de práctica en el Hospital Borda, y también, bueno, está también operando en el sentido de las tareas administrativas. El grupo de docentes, obviamente, tenemos cierta afinidad en cuanto a que nos interesa mucho que las personas que salgan de cada cursada tengan ciertamente muy buenas herramientas para trabajar en lo profesional. Y también, aparte de ello, que tengan muy claro la postura que van a tener socialmente hablando una vez que tengan incorporadas las distintas conceptualizaciones, en este caso que tiene que ver con la temática de adicciones, pero también en cuanto a la perspectiva de ver, en el caso de asistente gerontológico, la perspectiva para ver cómo está posicionado un adulto mayor en la propia sociedad hoy en día y qué queremos que
suceda de forma positiva en cuanto a la proyección que tienen ellos mismos en la vida. También el acompañante terapéutico, que tengan la posibilidad de saber cómo llegar hacia un otro que van a acompañar y que puedan realizar un trabajo realmente eficiente. De aquí vamos a dar herramientas, pero como mínimo, aquel que no salga a trabajar y que lo que le interesa es simplemente abordar la temática, es lograr un aprendizaje importante, donde puedan sacar muchas conclusiones y modifiquen inclusive algunos pensamientos que tenían antes de empezar la cursada, ¿sí? Digamos, es aprender y también desaprender cosas, ¿sí? Aprender, incluir en este aprendizaje nuevo, y también desaprender cosas que teníamos a modo de prejuicios, a modo de cuestiones que no nos servían en un momento dado y quizás nos ponía algún palo en la rueda para ver un poquito más allá en cuanto a la temática que abordamos. En esta primera clase, primero les quiero decir que el título, obviamente, Somos Buenas Compañías Capacitaciones, el título está validado por el Centro Psicosocial Argentino, ¿sí? Vamos a estar 6 meses y vamos a hablar de un sinfín de temas que van a pasar por el consumo, la dependencia y la adicción, en el caso del curso de operador en adicciones. Vamos a pasar también por los hogares incontinentes, por los límites y la libertad que tiene una persona que es una persona adolescente, los niños, el origen de las problemáticas en la infancia, cómo abordar las temáticas sobre todo familiares, talleres que tienen que ver con la familia misma. También los dos paradigmas que coexisten en la sociedad, como lo son reducción de daños y el abstencionismo, el no a la droga en su totalidad, el rol del operador obviamente terapéutico en comunidad terapéutica, domiciliario y también ambulatorio, cómo poder trabajar con una persona que es adicta a las sustancias, ilegales o legales, adicto al juego, adicto al sexo, adicto a internet, adicto a cultivar un físico privilegiado, etc. Hay muchísimas adicciones, por cada persona puede haber una, así que tengan en cuenta eso. Es muy urticante para la sociedad la temática de adicciones. Ustedes habrán visto hablar muchísimo por diferentes canales de televisión, los medios, internet mismo, redes sociales, cómo orada toda una sociedad el tema del consumo de sustancias. Por eso, cuando hablamos de droga, si nosotros hablamos de droga y decimos simplemente droga, la droga no significa nada. En todo caso será un objeto que está allí y punto, y nada más. Pero el tema es cuando se hace el abordaje para el consumo de la droga, de esa droga en especial, y qué es lo que puede llegar a producir. Obviamente que la droga es toda sustancia, natural o sintética, obviamente que introducida en un organismo vivo es capaz de alterar su estructura o modificar una o más funciones que tenemos en la vida. Por lo tanto, nos va a modificar a nosotros inclusive como personas. Tenemos que tener muy en claro el consumo de sustancias llegado, y ahora vamos a verlo, cuáles son las fases que se va cumpliendo en una persona rumbo a esa adicción. Hay gente que no llega obviamente a la adicción, pero aquel que llega a la adicción, cómo la modificación de esa persona es tan grande que se cortan totalmente los lazos a nivel social, a nivel amistoso, a nivel amoroso o a nivel social, ¿sí? Y familiar. También en el campo laboral. Todos los lazos se van cortando irremediablemente cuando realmente surge la llamada adicción. Obviamente que si hablamos de drogas tenemos que hablar de ciertas drogas que son legales jurídicamente, ¿no? Legales o legitimadas por la sociedad,
Y obviamente la cafeína, el café, es finalmente una droga, es una droga que puede producir una adicción precisamente al café, el alcohol, el tabaco, ¿sí? Con respecto a mucha gente que sufre o padece el tabaquismo o alcoholismo, inhalantes, psicofármacos, ¿sí? Muchísimas personas tienen ciertas patologías psiquiátricas y deben consumir obviamente psicofármacos ansiolíticos para poder de alguna forma debilitar un problema de depresión, un problema en el caso de una patología psiquiátrica como la psicosis, etc. Pero bueno, hay personas que utilizan y aprovechan la posibilidad de que está legitimado por la sociedad para poder adquirirlo sin ningún tipo de problemas, ¿sí? O por lo menos, en el caso de los psicofármacos, encontrar alguna persona que tiene una problemática psiquiátrica y otra persona puede llegar a abordar esos medicamentos para el consumo directo por la adicción que puede llegar a estar teniendo. ¿Cuál es el peligro de la droga? Como dijimos recién, la droga por la droga misma no reviste ningún tipo de peligro. Pero ¿el peligro cuál es? El peligro va a ser la gradualidad, ¿sí? Porque en forma gradual vamos a ir generando un hábito. Si vamos a hablar de alcohol, empezamos tomando algo en un momento dado. De repente podemos llegar a tener algún hábito de tomar todos los días una copa, pero después se va a hacer un acostumbramiento, ¿sí? En el caso de la experimentación que tienen las personas, muchas veces con cerveza o un porro de marihuana, que sería el cigarrillo de marihuana, empieza la persona a empezar a consumir de esa forma. El problema es que las sustancias tienen propiedades que son adictivas, ¿sí? Entonces hay que estar muy ocupados en que esto no se vaya convirtiendo en un consumo que empieza a escalar. El organismo empieza a acostumbrarse, por lo tanto, cuando se empieza a acostumbrar, empiezan a haber algunos deseos mucho más importantes en varios contextos, ¿sí? Entonces, aquel que tomaba la copa en la comida, por ejemplo, una copa por día, ahora empieza a tomar quizás en las fiestas o en algún momento dado del día, que va y compra algo, o va a la casa de un amigo y también toma, y empieza a efectuarse un consumo cada vez más importante, ¿sí? Empieza entonces una regularidad de consumo que va a implicar mayores dosis, ¿sí? Si la persona fumaba un cigarrillo de marihuana, ya lo va a hacer, van a ser varios, por día o cada 2 días, pero cada vez va a ir cubriendo más minutos, más horas de este tipo de consumo, al igual que el alcohol, por ejemplo. Pero acá tenemos que hablar de muchos tipos de adicciones. Estamos hablando de repente, para citar el ejemplo del consumo de sustancias. El consumo regular provoca esa tolerancia en el organismo, ¿sí? La persona tolera que se tome tal cantidad y se va ampliando esa frontera, ¿sí? La frontera implica que la persona necesita tomar más o consumir, en todo caso, más, de acuerdo a lo que esté consumiendo. Por lo tanto, hay un punto muy importante que es la abstinencia, pero la abstinencia no dada para aquel que cortó el consumo cuando ya era adicto. La abstinencia en cuanto a la persona que tal o cual día no está consumiendo, no está consumiendo, había hecho un uso regular de determinada bebida y ahora terminó con eso, pero su organismo le está pidiendo, porque ya toleró determinada cantidad, le está pidiendo más, que quiere consumir, necesita consumir. Por lo tanto, hay un deseo irrefrenable que va a ese nuevo consumo que se tiene que generar. Acá es cuando hablamos de que hay una dependencia. Cuando ya el organismo lo pide, ya se está dependiendo de esa sustancia para poder
consumir. La vida entonces gira en torno de qué? En torno al consumo. Cuando empieza a girar en torno al consumo, como dijimos hoy, empiezan a alterarse todo lo que la persona fue generando como lazos afectivos en su vida. Lazos afectivos y amistosos, o sea, lazos que tienen que ver con su propia familia, padres, hermanos, etc. Pero también en el tema laboral, lazos que tenían que ver con amistades o compañerismo en el trabajo, lazos con su propia pareja, la parte íntima con la pareja, ya se empiezan a cortar, porque el consumo empieza a tomar su lugar donde el interés ya no pasa por generar o seguir generando interacción en esos ámbitos, sino en ese ámbito imaginario que se va generando, que es el ámbito del consumo de determinada droga, de lo que es la droga legal como el alcohol, etcétera, lo que se consuma. Obviamente que también lo que se interrumpe es aquel que estudia, por ejemplo, no va a concentrarse en el estudio porque ya va dejando de lado, va dejando de lado esos intereses, el interés por el estudio, el interés por cumplir en el trabajo, el interés por de repente tener buena salud, no sé, generar aquel que hace deportes, y ya no lo va a hacer porque necesita tener ese otro consumo. Que prácticamente empieza a cubrir todos los tiempos de la persona. La persona se da cuenta y la persona es consciente de eso, ¿sí? Consciente, pero se va de madre. Hay una situación que necesita seguir satisfaciendo las necesidades que su físico y su psiquis le están diciendo que necesitan. Bueno, ¿qué es una adicción? Obviamente que es una dependencia enfermiza a la sustancia. ¿Solamente a la sustancia? No. Es una dependencia enfermiza a la persona. En un momento dado, quizás si hay alguien que está en pareja de repente y depende en un 100% con la persona, o sea, consume personas, o sea, consume a su pareja, ¿sí? Ya vamos a hablar en otro momento de lo que es la codependencia, de la pareja que acepta o de repente, claro, termina siendo codependiente de esa persona porque acepta que la persona consuma y termina siendo codependiente de esa pareja. Pero la persona tiene un consumo con la pareja. No tiene por qué tener, en este caso, con la codependencia, sí, el consumo de sustancias, pero la persona que consume a alguien de la pareja es que consume el tiempo de esa persona, depende totalmente de esa persona porque está encima de esa persona y está consumiendo personas, ¿sí? Así también como puede ser algún amigo, etcétera. También podemos decir objeto o una actividad que puede llegar a ser una actividad de trabajo. Hay personas que tienen una adicción al trabajo, donde trabajan a destajo, están muchas horas y horas, pero de esa forma están tapando algo. Obviamente que están tapando una problemática mayor por el cual se hizo adicta al trabajo, pero es una actividad por la cual está disponiendo de tiempo, de tiempo donde necesita consumir sí o sí, para satisfacer, en este caso quizás sea una satisfacción inmediata, porque siempre va a ser una satisfacción inmediata, para suplir algo que en el pasado le ha pasado a la persona o problemáticas que haya tenido. En el caso de actividades también tenemos las deportivas, aquel que asume, genera una adicción con el deporte y no sale de la situación del deporte, a la sexualidad, tener relaciones sexuales permanentemente, también el sexo por internet, el generar una adicción a ciertos lugares de internet donde
se habla o hay videos sexuales y la persona necesita imperiosamente todos los días estar consumiendo eso, bueno, es una adicción al sexo, en todo caso por internet o virtual o telefónico, etc. También el sexo, digamos, presencial y que necesita tener relaciones permanentes con otras personas, ¿no? Alimentarias, la adicción a la comida, permanentemente, los atracones. La ludopatía, que tiene que ver con el juego, ¿sí? Esto viene de mucho tiempo atrás, el juego. Personas que no se mueven de un casino, que no se mueven de un bingo, donde tienen que estar realizando este tipo de actividades en esos lugares, y pueden pasar horas y horas y perder mucho dinero. Es más, se habla que hay ciertas personas que ni siquiera se levantan para ir al baño, por lo tanto hay sillones que quedan con personas que han tenido su incontinencia urinaria por no haber ido al baño. O sea que eso marca la adicción al juego en forma permanente, en forma que no le permite ver otra cosa que no sea estar allí y estar jugando. Y obviamente otra de las formas en que se expresa es a partir de la drogodependencia, ¿sí? La drogodependencia, donde vamos a tener, como dijimos al principio, drogas ilegales como la marihuana, la cocaína, el LSD, las anfetaminas, metanfetamina, heroína, etcétera. Bueno, son drogas que obviamente que son ilegales, el paco. Drogas legales que hablábamos recién, ejemplo las más importantes, el alcohol y el tabaco, que las estadísticas son muy grandes de personas que han caído en el alcoholismo o el tabaquismo. Este último es pero muy nocivo realmente, y está legitimado por la sociedad. O sea, alcohol puede comprar quien quiera, y también obviamente el tabaco, ¿sí? Cigarrillos. Por lo tanto, se ha llevado lamentablemente muchas personas por la adicción a estas dos sustancias, ¿no? A estas dos dos cosas que realmente marcan un antes y un después en la vida de las personas, como son el alcohol y la droga, perdón, y el tabaco, ¿sí? Como drogas legales. Al fin y al cabo son drogas legales. Bueno, hay un fenómeno complejo obviamente en las adicciones, donde participan componentes biológicos, psicológicos, económicos, políticos. Biológicos, ¿por qué? Biológicos, vamos a tener un problema donde porque el problema biológico es el efecto de recompensa es mucho mayor en algunas sustancias que en otras, cuando el factor es biológico en cuanto a esa adicción que surge en la persona. Hay personas que son depresivas o fóbicas, que van a depender de sustancias que son estimulantes como la cocaína, y otras que prefieren más el alcohol, prefieren más la marihuana, psicofármacos por su efecto depresor. Otros buscan alternadas, que sean tanto una como otras. Pero estos son los factores biológicos que aparecen como factores de vulnerabilidad para poder llegar a consumir. Obviamente que también tenemos factores que son familiares y sociales. Hay que ver qué pasó en esa familia. Las sociales las vamos a dejar ahora, que voy a decir el último ítem. Ambientales, dónde se mueve esa persona. Hay que ver también el contexto en el cual se mueve. No es lo mismo para poder elegir una droga a alguien que no maneja ningún o tiene un bajo presupuesto, que alguien que realmente puede pagar drogas inclusive más caras. Podemos hablar de Paco por un lado y por el otro lado el éxtasis.
problemas, factores obviamente psicológicos y también la genética. Hay una predisposición genética según los estudios que se han comprobado. Uno de los temas en cuanto al fenómeno complejo de las adicciones, tenemos que hablar de un contexto que es sociopolítico-cultural, que es el posmodernismo, ¿sí? El posmodernismo. Aquí vamos a hablar, en cuanto al posmodernismo, el sujeto posmoderno. ¿Qué es el sujeto posmoderno? Si hablamos de modernismo, estamos hablando de cuando se han levantado ideologías, cuando servía hacer algo en forma colectiva y no algo en forma individual, cuando se creían en ciertos líderes que iban a llevar rumbo a una victoria de la raza humana, a determinadas religiones que iban a llevar también como bandera rumbo para salvar, en todo caso, a ese ser humano que iba a lograr tenerlo, ser justo realmente, tener justicia en esta tierra. Pero el posmodernismo en un momento dado aparece como una especie de caldo de cultivo del individualismo, ¿sí? Porque vamos a hablar de desencanto, vamos a hablar de la renuncia a las utopías, podemos hablar de muchas utopías que durante todo el siglo XX aparecieron, sobre todo en la época de los años 60, proyectos que se iban a llevar a cabo en pos de generar sociedades donde el ser humano iba a ser muy protagonista y donde se iban a dar estados de bienestar, donde nadie le iba a faltar nada. Bueno, hay utopías que realmente no pudieron llegar a materializarse por X motivo, que no viene al caso ahora decir. Pero hay una renuncia a eso y una habilitación a la demanda inmediata, ¿sí? De que ya, ahora, poder conseguir todo, porque no me interesa lo que va a pasar en el futuro, ni me interesa lo que va a pasar en el pasado, sino que lo único que vale es el presente. Bueno, el espíritu postmodernista es un poco eso. Se afirma la economía de mercado, el consumo por el consumo mismo, o sea, aquel que va directamente a shoppings, a lugares, no necesita lo que está viendo, pero lo compra porque tiene que consumir algo. Bueno, recuerden que estamos hablando de consumo, al fin y al cabo. La sustancia o cualquier otra cosa que se consume y se convierte en adicción también es el consumo, que a veces empieza por consumir algo que me va a hacer sentir en forma plena, pero que después se convierte en una adicción y soy esclavo de eso. Los medios masivos de comunicación que están en el centro del poder y que manipulan muchísimo las voluntades humanas, o por lo menos la opinión del ciudadano. El culto al cuerpo, a esa estética que en muchos casos han promovido que muchas chicas hayan caído en una famosa anorexia porque la moda implicaba de que tenían que ser muy flaquitas y con una determinada vestimenta para ponerse en ese físico tan peculiar, tan singular, pero que marca tendencia a lo largo del mundo. El culto a la tecnología, o sea, todo pasa por internet o por cosas que tienen que ver con celulares, con tecnología. El que no está dentro de eso no existe, ¿sí? Y estar dentro de eso también hace que la persona esté mimetizada, como si tuviera millones de amigos o interactúa con un otro, pero en realidad es una interacción entre comillas, porque la verdadera interacción entre los seres humanos va a ser en forma que nos miremos a la cara y saquemos conclusiones, y no solamente por personas que no conocemos. O sea, tenemos que haber conocido a las personas o ir conociendo a las personas para sacar una conclusión a lo que aspira esa persona y qué puedo hacer yo junto con esa otra persona. En el anonimato de internet y de las redes sociales, bueno, poco se puede llegar a esperar. Y todo esto, poco se puede llegar a esperar en el sentido de lograr un proyecto a mediano plazo, a largo plazo, que implique lo que antes se decía de lograr algo de raíz, ¿no?
tener un proyecto noble, un proyecto que dijéramos, bueno, con esto seguramente se va a empezar a poner la piedra fundamental, la piedra fundacional para que el ser humano empiece a describir una forma diferente de ver las cosas, y se va a dar, por ejemplo, una hermandad entre los hombres, donde no va a haber peleas, ni salvajismo, ni guerras. Bueno, esas son utopías, obviamente. Los ídolos son de corta duración. Antes había líderes, inclusive, que estaban enquistados en el poder, pero personas que llevaban adelante y la gente les creía. Bueno, hoy en día el ídolo de muy corta duración, muy efímero, aparece y después prácticamente son ídolos de moda, ¿no? En todo lo que son los estándares culturales. Aparecen y desaparecen sin ningún tipo de problema. Porque es como tener los 5 minutos de fama y punto. Despreocupación ante la injusticia. Hay muchas injusticias en el mundo. Fíjense ustedes cómo inclusive la aparición de internet hace que hay tantas injusticias y tantas fotos de tantas cosas injustas, como un niño que aparece de repente desnutrido en África, y las personas sacan fotos de eso y ponen, no sé, una carita de un meme que está llorando la persona que vio la foto, pero en realidad es simplemente algo pasatista, porque nada se hace en cuanto a qué podemos hacer con ese nene. O sea, el nene pasa a estar mimetizado en la nada misma, ¿no? A nadie le va a interesar fielmente sacar adelante a ese nene de esa situación. Hay diversión vía internet. Bueno, esto obviamente que es muy pero muy común. O sea, todo es un gran, digamos, show. Se volvió un gran show, una sociedad, para decir claramente, respecto del posmodernismo, es el gran reality show mundial. ¿Sí? Es como un gran reality, donde todo parece verdad y parece también mentira al mismo tiempo. ¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira? Bueno, ahí estamos nosotros, en todo caso, para empezar a sacar conclusiones por cuenta nuestra, y tratar de tomar entre pinzas todo lo que nos llega. Es lo único que puedo llegar a advertir. En medio de esto, de este contexto socioeconómico, político y cultural, es donde el sujeto humano está transitando su vida, a nivel mundial, pero sobre todo a nivel Argentina, a nivel América Latina, y a nivel de lo que es obviamente Argentina. Bueno, siempre vamos a tener que pensar que debemos pensar el tema de las adicciones en un individual, familiar y social. Son 3 dimensiones muy pero muy importantes. Respecto de las fases que se van dando. Empieza una fase de experimentación. Aquella persona que pudo consumir algo en algún momento por curiosidad, pero después no le interesó absolutamente para nada seguir con eso. O sea, hizo un uso de algo que de repente, por estar con otra persona que lo hizo, lo hace, consume y ya está, no le interesó para nada. Estamos hablando del consumo de sustancias en este caso. Cuando empieza el uso, hay sujetos que no pasan de la experimentación, ¿sí? O sea, experimentan, no les gustó, punto, ¿sí? Y hay un usador. La persona, la palabra sería usador, aquellos que tienen un descontrol graduado. O sea, en forma gradual se van descontrolando, pero no es compulsivo. O sea, no se van de madre. Lo que no quiere decir que la persona no llegue en un momento dado con una toxicidad quizá algún día, ¿sí? Por lo tanto, pero no es compulsivo, o sea, no vuelve a hacerlo inmediatamente, ni mucho menos. O sea, tiene un uso en este caso de la droga. Pero
en cuanto al uso, abuso y adicción, tenemos fronteras que son imprecisas, ¿sí? No podemos decir exactamente cuándo del uso pasó al abuso y cuándo pasó a la adicción. Hay fronteras que son bastante difusas. El criterio puede usarse el cuantitativo. Si la persona fuma 4 cigarrillos por día y le parece normal, o ir al casino 3 veces por semana sea normal, entre comillas, 2 vasos de vino cada comida si es normal. Bueno, a partir de eso estaríamos con un criterio cuantitativo de que si va aumentando ese uso que está haciendo, se puede llegar a convertir en abuso, ¿sí? El criterio cualitativo, estamos hablando de que el consumo busca tapar una realidad que se padece, ¿sí? La destrucción de lazos sociales nos va a hablar ya de un abuso, ¿sí? Y una acción que se hace en forma defensiva. Hay determinada cantidad de problemas familiares y lo que hace la persona es, bueno, empezar el consumo determinado. En este caso, por ejemplo, de sustancias, ¿sí? Es una defensiva, un mecanismo de defensa que tiene la persona para consumir, ¿sí? El abuso, el sujeto pierde ocasionalmente el freno. Acá hay frenos inhibitorios que se van perdiendo, ¿sí? Ya es como que se va yendo de madre. Se embriaga o se droga varias veces al año, o sea, ya la toxicidad aparece en forma frecuente. Relaciones familiares, escolares, laborales afectadas pero no destruidas. O sea, esas relaciones que nosotros dijimos, esos lazos, obviamente que no van a estar destruidos, pero empiezan a estar afectados, porque de repente una pareja va a decir, no, pero ¿por qué estuviste tomando hoy? Empiezan a generarse problemas. Eh, También cuando van a alguna fiesta pasa lo mismo. En cuanto a la escuela, la persona no está yendo, por ejemplo, o está faltando más, o al trabajo también empieza a faltar, pero no obstante está siendo afectada, pero no está destruida. No es que el 100% ya ese consumo invalidó cualquier tipo de actividad. Los hábitos, las expresiones y comportamientos sí empiezan a ser inadecuados en el abuso, ¿sí? O sea, hay personas que se vuelven bastante violentas con las expresiones que van teniendo en un determinado lugar, hacen cosas inapropiadas, inadecuadas. Y a gusto con quien comparte las conductas abusivas, obviamente. Y acá, cuando están de acuerdo con aquellos que están también consumiendo y están abusando, hay lo que se denomina esos grupos donde la persona se identifica. Va a estar siempre con esos grupos que se va identificando con el consumo, pero también porque se reúnen permanentemente, como una especie de tribu, ¿no? Donde tienen intereses. Lamentablemente, uno de los intereses por el cual se reúnen, obviamente, es para el consumo. Se reúnen quizá por otra cosa, para festejar X cosa, bueno, todo parece demasiado saludable, pero saben bien que de ahí van a terminar con un abuso de sustancias, con conductas inapropiadas, etc. De ahí a la adicción, obviamente que hay un paso. Acá podemos decir que el sujeto que es adicto y prácticamente está viendo como el fin de su vida. Siempre hablamos de que es un deterioro importante, porque se produce el deterioro importante acá en los lazos familiares, sociales, de pareja, laborales, amistosos. Acá lo que vale es el consumo y ya eso no vale nada. Los lazos se cortan, las personas se aíslan, los que no tienen que ver con un consumo dicen, no voy a ir a la casa de tal persona porque siempre está borracho, o parece que siempre se droga, o de repente va y dice, ¿dónde está? Y se fue al casino. ¿Siempre está en el casino? Y sí, porque está consumiendo el juego, por ejemplo. O de repente está permanentemente en un gimnasio porque esa persona necesita cultivar un físico tremendo y lo demás no le interesa ya lo demás, ¿sí? Corta ese lazo. No quiere decir que aquel que vaya al gimnasio para sentirse mejor lo haga. El tema es cuando se produce la adicción, el tema es cuando no se puede dejar de ir, dejar de consumir esteroides anabólicos para verse más musculoso, etcétera, y que el espejo le devuelva
lo que está esperando permanentemente, pero no puede dejar, ¿sí? Y ahí hablamos de adicción. Fuerza irrefrenable de consumir, de amo de su vida pasa a ser un esclavo de la misma, por eso hablamos de que es el fin de su vida, prácticamente. Después de la toxicidad, ¿qué es lo que se produce? Bueno, culpa, persecución, vergüenza, humillación, depresión, etc. Pasan un montón de cosas, de sensaciones, de sentimientos que tiene la persona. Pero no obstante, sigue consumiendo, porque hay algo que es ya una dependencia, una adicción. La adicción provoca esa gran dependencia psíquica y física, ¿sí? Ya el cuerpo y la psiquis le está pidiendo eso. No confía en familiares ni en profesionales, obviamente, y vuelve obviamente a consumir. Los que no consumen obviamente son totalmente desvalorizados y sacados de la situación porque son los que le ponen el dedo de que él tiene que salir adelante y de repente desnudarlo prácticamente de lo que le está pasando, la persona obviamente que no quiere, por eso siente esa humillación. La drogadicción es una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad crónica, porque se va manteniendo siempre, que en quien bebe alcohol puede despertar el consumo de la cocaína nuevamente, habiendo sido cocainómano, por ejemplo. Por lo tanto, estamos hablando de que es crónico porque la persona se recupera. Pero ojo, por ejemplo, alguien con cocaína, como decía recién, un cocainómano, puede tomar alcohol y de repente se despierta el estímulo por otra vez consumir cocaína, ¿sí? Quiere decir que está recuperado, pero no está curado. Eso lo tenemos que tener siempre. ¿Por qué? Porque la enfermedad es crónica, ¿sí? Es crónica, siempre va a estar allí. También pasa con el alcohólico, con el fumador y con todas las adicciones, ¿sí? Aparte de crónica, es progresiva y terminal. Progresiva, como estábamos diciendo recién, pasamos de una experimentación a un uso, a un abuso y termina en la adicción. O sea, es progresiva. Hay una progresión de eso y produce graves efectos. En cuanto a por qué es terminal la drogadicción, y porque en un momento dado lo que puede producir es precisamente un evento fatal, ¿sí? Es terminal porque de repente la persona puede querer robar, robar para poder consumir sustancias o hacer cosas que antes no lo hizo. En un hecho armado puede poder morir, puede terminar preso. O sea, que hay cosas que estamos hablando de que es un hecho terminal. Ya no puede, termina siendo un esclavo de esa adicción. Por lo tanto, no es dueño, no es amo de su propia vida. Por ese motivo es terminal. Obviamente cuando hablamos de abstinencia hablamos de un desajuste, que es un desajuste químico y psíquico. Porque la química de nuestro cerebro, ya lo vamos a ver en un momento dado, está pidiendo receptores que están pidiendo precisamente ese consumo que no llegó en ese momento. Bueno, ahora está pidiendo. La abstinencia es durísima para la persona, sobre todo en comunidades terapéuticas cuando están de acuerdo con el paradigma del abstencionismo, ¿no? El cero sustancias para consumo. Y eso al principio es muy, pero muy difícil. También para el que consume cigarrillos, hay un día D, los receptores piden nicotina, y si no se la da, la persona no la pasa absolutamente para nada bien. Aparecen taquicardias, temblores, sudoración, arritmias, cosas realmente muy, muy complicadas, que tiene que estar preparado un equipo para poder solventar estos problemas cuando ya está en manos de profesionales el problema del adicto. Bueno, la vulnerabilidad y elección de la droga, como decíamos hoy, los factores genéticos, psicológicos, ambientales, familiar y social y lo biológico. Y podemos decir que las personas van a recuperarse, no se van a precisamente a curar. Esto último que les estoy diciendo no parece tan alentador, pero sin embargo hay millones de personas, ¿sí?,
que se han recuperado, que no han consumido nunca más lo que provocó su adicción y que han tenido nuevamente restablecido vínculos con la sociedad, con su pareja o una pareja nueva que hayan obtenido, con sus amigos, con compañeros de trabajo, etc. Se han recuperado y muy bien. O sea que eso sí es alentador. Que siempre va a tener que estar supervisado, eso sin dudas. Pero que realmente no se cura, bueno, no se cura, porque ya hay una marca indeleble que tiene que ver con lo orgánico, tiene que ver con aquello, con lo que tiene que ver con lo psíquico, lo que quedó ya generado en lo psíquico y lo orgánico en el sentido de nuestro cerebro. O sea que eso queda una marca indeleble, pero no quiere decir que no se puede la persona recuperar. Sí se puede recuperar, mucha gente se ha recuperado y a eso tenemos siempre que optimizar nuestro trabajo en pos de sacar adelante a aquella persona que se adicta a lo que sea, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la primera clase teórica de hoy, que es consumo, dependencia y adicción. Lo que intenté hoy es que ustedes puedan llegar a entender de qué se trata una persona adicta, pero también cuáles son las fases que hacen a una persona precisamente adicta, ¿sí? El uso, el abuso y la adicción. Que esté muy marcado a fuego esto, porque es prácticamente algo que ustedes no pueden dejar de saber. Quizás tengan algún testimonio de alguien y si no lo tienen, obviamente, sigan estas premisas porque son las adecuadas. En el material teórico, más allá de esta clase teórica, van a tener unos ítems, ideas, fuerzas de lo que es el posmodernismo, que estamos habitando, para que sepan dónde estamos parados socialmente hablando en esta humanidad que nos toca vivir en estos tiempos. Y otra cosa también es una jerga la jerga del adicto, ¿sí? Cómo se denomina, por ejemplo, porro a la marihuana, etc. Una primera parte de lo que es la jerga del adicto. También van a tener mitos y realidades, el tema de la persona no se recupera nunca y siempre va a ser adicto de por vida, como se dice habitualmente. No, en realidad la persona puede recuperarse y tener una total plenitud de vida y ser muy feliz precisamente con esa nueva vida que entendió tenía que tener en esta vida que nos toca vivir. Bueno, hasta acá llegamos entonces hoy. Muchas gracias, muy gentiles, por haberme escuchado en la clase de hoy. Vamos a tener muchísimo más en toda la cursada y yo les agradezco infinitamente. Cuídense por el tema de la pandemia que nos azota y nos estamos viendo la próxima clase. Un gusto, a disposición de ustedes. Me llamo Fabián Courtade y estoy dictando el curso de operador socioterapéutico en adicciones. Buenas Compañías Capacitaciones. Muchas gracias a ustedes.